Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver uno de los temas más interesantes, a mi modo de ver, del proceso penal y, por qué no, ya ampliando sus horizontes, el juicio por jurados a otro tipo de procesos no penales que lo abordaremos como reflexión final en, en el presente video de esta clase. Como les adelanté entonces, el tema de hoy es el juicio por jurados. Este tema es muy interesante porque lo que plantea es la necesidad de analizarlo desde dos puntos de vista. En primer término, lo vamos a analizar como una garantía constitucional. Y por tanto, si decimos que es una garantía constitucional, implica que es de titularidad exclusiva de la persona imputada en un proceso penal. ¿Y por qué decimos que es una garantía? Porque en realidad es la posibilidad de elegir un sistema de juzgamiento. ¿Sí? No es ni más ni menos que esto, es ser juzgado por los pares, por ciudadanos y ciudadanas legos. Cuando estudiamos el juicio por jurados como garantía, tenemos que ver cuál ha sido el espíritu del constituyente originario de 1853-60, en tanto ha hablado de este instituto en 3 artículos de esa constitución, y no solo eso, sino que se encuentran diseminados estratégicamente. Vamos a ver que el artículo 24, ¿sí?, que está en la parte dogmática, se refiere al juicio por jurados. Después tenemos el artículo 75, inciso 12, ¿sí?, que está dentro de las facultades del Congreso de la Nación, en esa famosa cláusula de los códigos, como le dicen algunos autores. Bueno, está el establecimiento del juicio por jurados, ¿sí?, como una obligación del Congreso de legislar sobre el juicio por jurados. Y finalmente, dentro del Poder Judicial, en el artículo 118, que dice que todos los juicios criminales deberán ser ventilados por el sistema de jurados. Así que ya vemos que en este plexo de entendimiento del juicio por jurados como garantía, existen 3 cláusulas en la Constitución actual, ¿sí? Porque la Constitución originaria se ha modificado en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, la reforma de 1957, ¿sí?, que no tocó ninguno de estos 3 artículos. La última reforma de 1994, que los mantuvo. Así que ha sido siempre la voluntad del constituyente argentino que el juicio por jurados esté plasmado en nuestra Carta Fundamental. Y es por eso que sostenemos su plena vigencia histórica y actual. Como todo tema controvertido en nuestra materia, ha tenido posiciones a favor y posiciones en contra. La posición a favor, bueno, la acabo de explicitar anteriormente, ¿sí? En el simple hecho de que se encuentre regulado en nuestra Carta Magna en 3 de sus artículos, implica la obligatoriedad del Estado argentino de establecer finalmente el sistema de jurados como sistema de juzgamiento federal y, por supuesto, en cada uno de los estados provinciales. ¿Qué es lo que ha ido aconteciendo mayoritariamente en este siglo XXI? ¿Sí? Empezando por la primera provincia que reguló el juicio por jurados, que fue Córdoba, ya por el año 2004, con un sistema que no es el sistema que rige en el resto de las provincias, o actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la última en regularlo. Y también están las posiciones en contra, ¿no? ¿En qué se apoyan? Bueno, en una postura contraria de decir, bueno, son cláusulas que se encuentran insertas en la Carta Magna desde su nacimiento o desde esa constitución originaria y nunca fueron reguladas, sino hasta entrado el siglo XXI. Por ende, esta posición, que ya por suerte está pasando a ser cada vez más minoritaria, entendía o entiende que habían quedado derogadas por desuetudo estas 3 normas del 2475, inciso 12 y 118, ¿sí? También se apoyan en una suerte de
entender que el jurado invade, ¿sí? La esfera del Poder Judicial, ¿sí? Que si es necesario que ciertos ciudadanos con título de abogado, un tiempo razonable de ejercicio en la profesión, que tengan que rendir un examen ante un consejo de la magistratura y poder acreditar otro tipo de requisitos, recién ahí puedan ser jueces. ¿Cómo puede ser que venga un ciudadano común y corriente que no sabe de derecho a decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un imputado? Bueno, lo cierto es que este sistema, históricamente, ya desde Grecia y Roma, el juzgamiento entre pares es el sistema judicial que ha reemplazado en primer término a la venganza privada, ¿sí? De hecho, creemos que resulta más justo que sean los pares, los conciudadanos y las conciudadanas, quienes, sin estar contaminados de ningún tipo de dogma o de doctrina o incluso de jurisprudencia, puedan observar el hecho de la manera más objetiva posible, poder tomar contacto con las pruebas que se rindan en el debate oral y poder tomar una decisión sin la necesidad de estar, como dije, contaminados de un conocimiento técnico. Y de hecho, que los ciudadanos y las ciudadanas formen parte del juzgamiento en las causas criminales, hace a ese sistema de contrapeso en un poder judicial que es un poder contramayoritario, que quiere decir que cuyos integrantes no son elegidos directamente por el pueblo. Entonces, esto vendría a realizar esta compensación en un poder que no es popular, en el sentido que acabo de explicar. Bien, Córdoba fue la pionera, como les decía, en establecer el sistema de jurados, pero lo estableció con un sistema escabinado, ¿sí? El sistema escabinado, en realidad, no es un sistema de jurados puro. ¿Por qué? Porque el sistema escabinado combina la integración de jueces técnicos con ciudadanos legos. Y ya sabemos que si se mezclan personas con cierto conocimiento técnico con aquellas que no las tienen, pueden llegar a ejercer cierta influencia en las decisiones, por lo que no sería un juicio por jurados de un sistema acusatorio pleno, como lo venimos sosteniendo eh, en esta última parte del análisis de la materia. Así que, en realidad, el sistema de juicio por jurados que rige mayoritariamente es el sistema de los jurados totalmente legos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son legos? Que son absolutamente ignorantes en la materia jurídica, ¿sí? Pero no obsta a que puedan poder tomar contacto con la producción de la prueba y poder decidir sencillamente si esa persona, ese hecho ha ocurrido y si esa persona lo ha cometido. Este es el sistema que rige, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley 14.543. Dicha ley ha reformado sustancialmente el Código Procesal Penal de la provincia y ha regulado el juicio por jurados, primero, por supuesto, como una garantía, y luego en lo que hace a su procedimiento. Así que ahora vamos a empezar a analizar esta segunda parte del análisis del juicio por jurados. Abandonamos la idea del juicio por jurados como garantía y la vamos a analizar cómo se da específicamente en el procedimiento penal bonaerense. ¿Dónde está regulado el juicio por jurados? Bueno, está regulado en los artículos 338 bis, ter, quater, 342 bis, 371 bis, ter y quater, 375 bis, siguientes y concordantes, ¿sí? Si ustedes prestan atención, la mayor regulación del juicio por jurados está dada en la parte de la etapa de juicio, ¿sí? Que es donde realmente van a intervenir. ¿Por qué? Porque el juzgamiento, el sistema de juzgamiento de juicio por jurados se activa una vez que estamos en la audiencia del debate oral y la persona imputada ha decidido
ser juzgada por jurados. Pero esto no obsta a que la investigación penal preparatoria y la requisitoria de elevación a juicio y todo se haya dado como en un proceso común y corriente, porque de hecho lo es, ¿sí? Solo tiene esta particularidad, que es que a la hora del debate oral van a estar presentes ciudadanos y ciudadanas legos en conjunto con el juez técnico que va a ser las veces de director del debate. En nuestra provincia de Buenos Aires, que no es un criterio unánime en el resto de las provincias, el juicio por jurado se da para aquellos casos cuya pena en expectativa supere los 15 años de prisión, por supuesto, para aquellos delitos que tienen previstas penas perpetuas, de prisión perpetua. La competencia criminal, en este caso, va a ser desplazada de en tanto la presencia o la necesidad de que estén los tres integrantes del Tribunal Oral Criminal, porque en realidad el concepto de juez, ¿sí?, va a ser el jurado. Solamente es necesario que se encuentre uno de los tres integrantes del Tribunal Oral Criminal como director del debate. Ahora bien, hay una discusión que tenemos que dar, que es la contradicción en la que incurre el Código Procesal Penal en tanto el artículo 22 y el subsiguiente 22 bis, que fue incorporado también por la ley 14.543. El artículo 22, que es el que nos da la pauta de cuál es la competencia del Tribunal Oral Criminal, entre ellas la más importante, el juzgamiento de los delitos cuya pena en expectativa superan los 6 años de prisión, nos dice que si existieran coimputados y uno de ellos eligiese que en vez de que se encuentre presente uno de ellos, si la pena en expectativa es entre 6 y 15 años, lo puede hacer. Ahora, si elige que estén presentes los tres jueces, van a tener que estar presentes los tres jueces, ¿sí? Porque es en esta elección que le da el código, ¿sí? Cuando no sea necesaria la presencia de los tres jueces en el Tribunal Oral Criminal, pues esto lo dice el Código Procesal Penal, que solo se da en los casos en delitos cuya pena esté entre los 6 y los 15, si uno de ellos decide que estén los tres en vez de uno solo, tendrán que estar los tres jueces. Ahora bien, ¿y por qué les marco el concepto de contradicción? Porque el 22 bis lo que dice es que si existieran coimputados y uno de ellos renunciara al jurado, se entiende que todos ellos han renunciado al jurado. Y ahora bien, las garantías, ya lo sabemos, son renunciables por el imputado, pero nunca la renuncia puede tener un efecto extensivo sobre otros coimputados que así no lo han querido voluntariamente. Los que entienden que es inconstitucional el 22 bis es por este tema en particular. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros entendamos que pueden hacerse dos procesos distintos por el mismo hecho y podamos obtener dos resoluciones contradictorias? Bueno, acá habría inseguridad jurídica. Lo cierto es que esto puede ser zanjado, ¿sí?, por las previsiones de los artículos 338 y 340, pero nunca podemos obligar a una persona imputada a que renuncie a una garantía si no es su verdadera voluntad. Es un derecho de renunciar, no es una imposición y mucho menos si proviene de otra persona coimputada. Lo dejo como tópico para dialogar en otro tipo de actividades. Ahora bien, ¿cómo llegamos a tener un jurado? ¿Sí? Primero lo que hay que saber es que existen dos requisitos para ser jurado en la provincia de Buenos Aires: ser argentino o argentina, nativo o naturalizado, y tener entre 21 y 75 años. Podría haber dicho 18 la ley, lo podría haber dicho tranquilamente. Eligió que sea entre 21 y 75 años de edad. Entonces, ¿una persona de 20 años puede ser jurado? La respuesta es que no. Pero, si nos quedáramos solamente con este criterio, sería muy amplio el espectro de personas que pueden ser jurados, ¿sí? Porque solo
serían aquellas que son menores de 21 o mayores de 75 y que no conozcan de derecho. Bueno, no están así. Es por ello que existe un listado de impedimentos, ¿sí? Esos impedimentos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla se dan en razón de ejercer un cargo público, ser funcionario del Poder Judicial, ser personal activo retirado de las fuerzas, haber estado cesante o exonerado de la administración pública, por supuesto, ser abogado, escribano o procurador, tener los mismos motivos de excusación de los jueces, haber sido condenado por delito doloso o incluso estando imputado, que esto es discutible, ¿sí? Porque si uno está imputado, lo gobierna el estado de inocencia, pero bueno, si pudiéramos permitir su presencia por este tema, seguramente sería sacado por alguna de las partes en la audiencia de selección. Estar fallido, ¿sí? Concursado quebrado, ser ministro de culto religioso aprobado, ser autoridad de un partido político, no saber leer y escribir o no tener la aptitud física. Esto último también hay que acreditarlo, ¿sí? Una vez que se determina este listado de impedimentos, ¿sí? Que no una persona cumple el requisito de ser mayor de 21, menor de 75 y no estar o no formar parte de ninguno de estos motivos de impedimentos, lo que se va a hacer es sortear por el padrón electoral y a través de la Lotería Nacional dos terminaciones de 3 números de DNI de manera anual para que puedan integrar un jurado, ¿sí? De ese listado, lo que va a hacer, primeramente, es confeccionarse un listado principal, es decir, quiénes son todas aquellas personas que prima facie, cuya terminación de su DNI, por ejemplo, 347 y 625, todas aquellas personas mayores de 21 y menores de 75 que tengan esa terminación del DNI, siempre, aclaro que estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, van a poder ser convocadas a una audiencia de selección de jurados. Primero se elabora un listado principal con estas dos terminaciones de DNI, luego se les envían declaraciones juradas para controlar que no entren dentro de ninguno de los impedimentos, se realiza una depuración de esa primera lista principal. Con esa depuración se elabora una lista definitiva a la que se pueden formular nuevamente observaciones y finalmente, aclaro que esas observaciones se hacen dentro de los 15 días de publicada esa lista definitiva en el boletín oficial. Y por último, sale el listado oficial de aquellas personas que pueden ser finalmente sorteadas y convocadas a la audiencia de selección de jurados o audiencia de voir dire. ¿Qué va a pasar en esta audiencia? Esta audiencia que se va a dar luego de aceptada la competencia de los jurados en ocasión de la oposición a la elevación a juicio por parte de la persona imputada, abierta la etapa de juicio con el artículo 338, se va a desarrollar luego de la audiencia preliminar la audiencia de selección de jurados, ¿sí? A la que van a tener que estar presentes 48 ciudadanos y ciudadanas habilitados luego de todas las depuraciones de las listas principal, definitiva y oficial, y van a poder ser interrogados por las partes respecto de lo que hayan contestado en sus declaraciones juradas, van a poder ser recusados con y sin causa, 4 por cada parte, Ministerio Público Fiscal, particular damnificado si lo hubiere, y por supuesto que el imputado y su defensor. Una vez que han sido preguntados y recusados en su caso, se va a generar un jurado final que tiene que estar integrado por 12 personas con paridad de género, es decir, 6 hombres y 6 mujeres, y 6 jurados suplentes. Recién allí tendremos nuestro tribunal de jurados conformado. Es muy importante aclarar por último que la audiencia de selección de jurados es llevada adelante por el mismo juez que va a dirigir el debate oral. Bien, algo de esto ya habíamos empezado a adelantar, ¿sí? Que se analiza en la audiencia de selección de jurados, la audiencia del 338 Quater.
Bien, primero se vuelven a analizar los impedimentos, vemos cómo la ley es muy categórica en esto, ¿sí? Estos impedimentos se analizan por lo menos 3 veces hasta que el jurado se encuentre finalmente integrado como corresponde. Después los jurados se pueden excusar, ¿sí? Por los mismos motivos del artículo 47 del Código Procesal Penal, al igual que los jueces, porque son jueces accidentales, pero son jueces al fin. Luego existirán las recusaciones con causa, basadas, por supuesto, en lo que hayan contestado en las declaraciones juradas y las respuestas que hagan de las preguntas que les hacen las partes en el momento de la audiencia. Después cada parte tendrá la posibilidad de recusar sin causa a 4 jurados cada una. Después lo que se va a hacer es revisar que ninguno de los jurados sorteados haya sido jurado en los últimos 3 años anteriores, porque eso también es un impedimento, ¿sí? Ser jurado, lo quiero remarcar, es una carga pública, ¿sí? Como ser testigo en un juicio o como ir a votar, ¿sí? Es una carga pública y por tanto uno puede ser llevado por la fuerza pública, ¿sí? Muy bien. Acá les muestro un ejemplo de una audiencia de selección de jurados que se realizó durante la pandemia. Ahí van a ver a la gente separada, con la distancia necesaria, y allá alumbrado el juez técnico, y al costado las partes que irán llamando a cada uno de los candidatos a ser jurados y les harán preguntas sobre lo que han contestado en sus declaraciones juradas, y previo estudio de quién se trata, por ejemplo, podrán determinar si resultan ser buenos o malos jurados para su caso y para su teoría del caso en particular. Acá tienen un esquema de cómo debe ser un debate oral con jurados, ¿sí? Está el juez técnico, están los 12 jurados titulares y los 6 suplentes que deben estar presentes durante todo el debate, los 6 suplentes, porque puede acontecer alguna vicisitud por la cual un titular deba tener que ser retirado y el suplente inmediatamente debe tomar su lugar. Va a estar el Ministerio Público Fiscal y va a estar el imputado y su defensor. También vamos a agregar que si hubiera particular damnificado, se sentará al lado del Ministerio Público Fiscal. Como es la estructura de un debate, es igual que en un debate con jueces técnicos, iniciando por las palabras iniciales del juez a cargo, le explicará a los jurados de qué se trata o por qué están convocados ese día, luego individualizará a la persona imputada, las partes realizarán sus alegatos de apertura o sus lineamientos de acusación y defensa, luego se producirá la prueba, ¿sí? Delante del juez técnico y delante de los jurados sobre todo, porque son quienes en realidad van a valorar el hecho. Se realizarán las líneas de cierre o alegatos de cierre, donde el Ministerio Público Fiscal determinará la calificación y la pena que solicitará. Por supuesto que primero lo que le va a solicitar al jurado es que declare culpable a la persona imputada, ¿sí? La pena es en realidad un aspecto que se discute luego con el juez técnico, mejor dicho, ¿sí? En esto me rectifico. El imputado y su defensor pedirán la absolución o la no culpabilidad de esa persona. Y previo a la deliberación, el juez técnico tiene la obligación, bajo sanción de nulidad, de leerle o hacerle saber al jurado lo que se denominan instrucciones finales, ¿sí? Esas instrucciones finales hacen al pleno conocimiento ¿de qué? De las garantías constitucionales de la persona imputada en el proceso penal, sobre todo la garantía del Estado o presunción de inocencia, de que en caso de que tengan dudas sobre lo que han escuchado o percibido en el debate, deben declarar no culpable a una persona, ¿sí? Porque no es que son personas que no conocen de derecho, se sientan en un estrado, escuchan y luego definen. No, deben tener una cierta explicación, aunque sea breve, concisa, mínima, sobre lo que implica ser un jurado, sobre lo que tienen que decidir, las consecuencias de su decisión y la fortaleza de las garantías constitucionales, ¿sí? Bien,
una vez que son explicadas estas instrucciones finales, el jurado finalmente va a pasar a deliberar. Acá tienen un ejemplo de una audiencia frente a un jurado. Van a ver que está el juez técnico y con su secretario al lado explicándole. Están las partes presentes, ¿sí? Y ellos deben estar atentos a todo lo que acontezca desde el inicio hasta el final del debate. Una vez que finalice el debate, invitará al juez técnico al jurado a que pase a una sala contigua, secreta, a que deliberen sobre lo que han percibido. Esa deliberación, bueno, me vivo adelantando en este video, pero ahí tienen un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? ¿De qué se les va a explicar? Bueno, de la inocencia, de la duda razonable, de cuál es el derecho aplicable, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, la defensa haya basado su teoría del caso en una legítima defensa, valga la redundancia, les tiene que explicar cuándo hay y cuándo no hay legítima defensa, ¿sí? Y por último, cuál es su sistema de valoración de la prueba, que ya sabemos que es la íntima convicción, que no exige fundamentación jurídica. ¿Sobre qué se van a expedir? Entonces, como son legos, se van a expedir sobre los hechos y la autoría. Es decir, ¿el hecho existió? ¿Sí o no? ¿La persona imputada lo cometió? ¿Sí o no? ¿Cómo se traduce el veredicto del jurado? Hay solo 3 fórmulas: culpable o no culpable por inimputabilidad. ¿Sí? Si la pena en expectativa es perpetua, se exige que para la culpabilidad, para el veredicto de culpabilidad haya unanimidad del jurado, ¿sí? Es decir, los 12 tienen que estar de acuerdo. Si es una pena divisible, ¿sí? Mayor a 15 años o 15 años, se exige un número de 10 a 2 de 12 que estén a favor de la culpabilidad. Después puede ser no culpable en caso de no alcanzar la unanimidad o los 10 sobre 12, ¿sí? Y no culpable por razones de inimputabilidad, ¿sí? Que esto puede acontecer. ¿Cuándo hay jurado estancado? Cuando el jurado ha deliberado y no ha alcanzado en 3 discusiones distintas los números que el Código Procesal eh, solicita para declarar culpable a una persona. Que haya un jurado estancado ya de por sí implica que no hay un criterio, digamos, afianzado sobre lo que ha acontecido realmente, ¿no? Pero bueno, eso no determina de por sí la absolución de la persona imputada, sino que lo que determina el jurado estancado es la necesidad de realización de otro debate oral, ¿sí? Si insistiera el jurado estancado luego de la realización del nuevo debate, ahí sí se va a absolver a la persona imputada. Por último, eh, tengo que aclarar que si ese veredicto fuera de no culpabilidad es absolutamente irrecurrible por el Ministerio Público Fiscal. Y si fuera de culpabilidad, por supuesto que es recurrible porque el derecho al doble conforme es de la persona imputada, y esto ya lo saben. Los motivos del recurso de casación para el caso del juicio por jurados son específicos y los tienen ahí en la pantalla. Son la inobservancia o errónea aplicación sobre normas constitucionales, recusación y capacidad de los jurados. Se da también en el caso de la arbitrariedad en medidas de prueba. Puede solicitarse el recurso de casación en caso de que no se hayan explicitado de manera correcta las instrucciones al jurado. Y también se puede solicitar el recurso de casación en el caso de un veredicto de culpabilidad donde se entienda que el jurado se ha apartado flagrantemente de los medios de prueba producidos en el debate. El plazo para el recurso de casación es igual que en los jueces técnicos, 20 días con la reserva en los primeros 7 días. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier consulta, como siempre, a su disposición y les mando un saludo grande.